Hola, bienvenidos a la masterclass de hoy titulada Información nutricional en el etiquetado de los alimentos. Mi nombre es Arantzazu Bocanegra de Juana. En esta masterclass de hoy trataremos sobre el etiquetado nutricional. Para ello realizaremos una introducción, definiremos lo que es la información alimentaria y la información nutricional, los aspectos, la normativa relacionada con ella y todo lo relativo al contenido que tiene que tener esta información nutricional, cómo ha de expresarse y su presentación y formato. Por último, haremos unas consideraciones finales relacionadas con el tema. Con el fin de garantizar la salud y la seguridad de los consumidores y eliminar al máximo las barreras del mercado europeo, la política europea establece que los alimentos y los piensos deben ser seguros y saludables. Así, las actividades que pueden repercutir en esta seguridad alimentaria o en la protección de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos y con la información alimentaria debe cumplir una serie de requisitos específicos. ¿Cómo se define esta información alimentaria? Será toda la información que haga referencia a un alimento y que se ponga a disposición del consumidor final por medio de una etiqueta o cualquier otro tipo de material que le vaya acompañando, como puede ser también una etiqueta anexa o cualquier otro medio, como sería una herramienta tecnológica moderna, un mensaje a través de Internet o una comunicación verbal. Dentro de esta información alimentaria hay una información que es obligatoria. Este es el caso de la información nutricional. ¿Cómo se define la información nutricional? Pues es toda aquella información que indique el valor energético del alimento o el valor energético y uno más de los nutrientes siguientes: las grasas, los hidratos de carbono, la sal, la fibra alimentaria, las proteínas y determinadas vitaminas y minerales. Como veis, se indica solo, es decir, esto es una lista cerrada. Solamente se podrán incluir uno más de los siguientes nutrientes. Respecto al marco normativo que está establecido en la Unión Europea en relación con esta información nutricional, ¿qué disposiciones lo rigen? Pues está el Reglamento 178 del 2002, que establece los principios y los requisitos generales de legislación alimentaria, es la Ley General de los Alimentos, que crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y que fija los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Específicamente, encontramos el Reglamento 1169 del 2011 sobre información alimentaria facilitada al consumidor, que trata esta información nutricional. Además, tenemos el Reglamento 1924 del 2006, que es relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos. Respecto al Reglamento 1169 del 2011, conocido como REAC, es una disposición que consolida y actualiza los dos campos de legislación del etiquetado general y del etiquetado particular de nutrición. Al ser un reglamento europeo, es de obligado cumplimiento y de directa aplicación por los Estados miembros. Este reglamento incluye todos unos actos de carácter horizontal, es decir, que afectan a distintos alimentos, y además establece una serie de novedades entre las que se encuentra esta información nutricional. El reglamento entró en vigor el 22 de noviembre del 2011 y de manera general se aplicó a partir del 13 de diciembre del 2014. En particular, la fecha de aplicación de la información nutricional tuvo dos fases. Una primera fase, que es a partir del 13 de diciembre del 2014, cuando esta información nutricional se podía facilitar de manera voluntaria, es decir, la industria se podía acoger de forma voluntaria a incluir esta información nutricional en su etiquetado. Sería en este caso, a partir de esta fecha, obligatorio para alimentos enriquecidos, como podrían ser unos cereales enriquecidos en determinadas vitaminas, y también para alimentos que incluyeran declaraciones nutricionales o propiedades saludables. A partir del 13 de diciembre de 2016, es decir, prácticamente
hace un año, la obligación de facilitar la información nutricional se extiende a todos los alimentos. De cualquier forma, todavía podemos encontrar productos en el mercado que no cumplan esta información nutricional. ¿Por qué? Porque productos etiquetados o puestos en el mercado antes del 13 de diciembre del 2016, que no cumplan los requisitos del reglamento, pueden seguir comercializándose hasta agotar las existencias. Por lo tanto, alimentos que estén, por ejemplo, en conserva, pueden seguir encontrándose en el mercado sin cumplir esta normativa. De manera general, el reglamento y especialmente este etiquetado nutricional es obligatorio incluirlo en todos los alimentos, inclusive en los alimentos destinados a una alimentación especial. Sin embargo, no se va a aplicar a aguas minerales naturales ni a complementos alimenticios que se van a regir por lo establecido en sus normativas específicas. Tampoco se aplicará a bebidas con un grado alcohólico superior al 1,2% en volumen de alcohol. Además, se encuentran unas excepciones al etiquetado nutricional, siempre y cuando no haya una normativa específica que las establezca. ¿Qué alimentos se encuentran exentos de este etiquetado nutricional? Pues serían determinadas categorías de alimentos no transformados o alimentos en los que la información nutricional no sea un factor determinante para decidir al comprador o al consumidor en su compra. Dentro de estas exenciones se encuentran productos sin transformar, que incluyen un solo ingrediente o una sola categoría de ingredientes, como podría ser un filete fresco. Alimentos transformados, cuya única transformación ha consistido en ser curados, como podría ser el jamón ibérico en este caso, y que incluyen un solo ingrediente o una sola categoría de ingredientes. El agua destinada al consumo humano también está exenta de esta información nutricional, incluida aquella cuyos únicos ingredientes añadidos sean anhídrido carbónico o aromas. Tampoco deben incluir este etiquetado nutricional plantas aromáticas, especies o mezclas de ellas, sal y sucedáneos de la sal, edulcorantes de mesa, extractos de café, granos de café, infusiones y hierbas, frutas de té, vinagres fermentados, aromas de aditivos alimentarios, enzimas y coadyuvantes tecnológicos, gelatinas y compuestos que se utilicen para espesar mermeladas, levaduras, goma de mascar y todos aquellos alimentos cuyos envases o recipientes tengan una superficie mayor que sea inferior a 25 centímetros cuadrados. Tampoco deben incluir este etiquetado nutricional alimentos que están incluidos los que se elaboran artesanalmente, que sean directamente suministrados por el fabricante en pequeñas cantidades al consumidor final o a establecimientos minoristas locales que abastecen directamente al consumidor final. Bien, ¿qué contenido vamos a encontrar en este etiquetado nutricional? De forma obligatoria deberá aparecer el valor energético, el contenido energético del alimento y las cantidades de grasas, ácidos grasos saturados, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. El orden de presentación del valor energético y de estos nutrientes debe ser tal y como aparece en la diapositiva. Y aquí tenéis un ejemplo de un producto que es un azúcar, en el que aparece recogido en ese orden tanto el valor energético como los distintos ingredientes. Grasas, hidratos de carbono, de los cuales azúcares, proteínas y sal. Además, cuando proceda, se incluirá una indicación al lado de la información nutricional señalando, como aparece en la imagen, que el contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento. Como menciones complementarias, es decir, se pueden añadir a las menciones obligatorias que acabamos de señalar, se pueden añadir menciones complementarias con la indicación de la cantidad de una o de varias de las siguientes sustancias, como serían ácidos grasos monoinsaturados,
ácidos grasos poliinsaturados, polialcoholes, almidón, fibra alimentaria y cualquier vitamina o mineral que se encuentre en cantidades significativas dentro de las que aparecen recogidas en la normativa y que posteriormente veremos. Como veis y como os indicaba antes, esto es una lista cerrada, no incluye, por ejemplo, el colesterol ni tampoco incluye los ácidos grasos trans, aunque sí que es cierto que estos últimos se está valorando su inclusión por parte de la Unión Europea. Las menciones complementarias también se deben incluir en el etiquetado siguiendo el orden que aparece en la imagen. Valor energético, grasas, de las cuales saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, hidratos de carbono, de los cuales azúcares, polialcoholes, almidón, fibra alimentaria, proteínas, sal y vitaminas que superen las ingestas o los valores de referencia de nutrientes. Como veis en el etiquetado, se ha incluido, en el etiquetado de este producto se ha incluido la vitamina A porque supera el 15% del valor de referencia de los nutrientes que luego os mostraré. Como menciones opcionales, y siempre que se haya indicado en el etiquetado nutricional, se pueden añadir, se pueden repetir la siguiente información en el envase o en la etiqueta. El valor energético o el valor energético junto con el contenido de grasas, ácidos grasos saturados, azúcares y sal. Como veis en la imagen, aquí se repite la información, no aparece todo el envase, se incluye el etiquetado nutricional en una parte del envase, pero se repite la información de esta forma. Por 100 gramos se incluye el valor energético del producto y también por unidad, en este caso de galleta, puesto que se trata de galletas, se incluye el valor energético por unidad o porción de galleta. Cuando se proporciona voluntariamente la información nutricional, deberán seguirse además las normas del etiquetado nutricional obligatorio, pero se recogen dos excepciones. Una es con las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas, que hemos dicho antes que no es obligatorio que si tienen un volumen de alcohol superior al 1,2% incluyan la información nutricional. Si voluntariamente se quiere incluir, se puede limitar simplemente al valor energético, no hace falta incluir ningún tipo de nutriente. Y no es necesario además tampoco seguir un formato específico. Otra de las excepciones es en los alimentos no envasados. Podrá limitarse simplemente al valor energético o al valor energético y la cantidad de grasas, ácidos grasos saturados, azúcares y sal. Además, en España, y esto es una cosa concreta de España, podrá darse únicamente por porción o unidad de consumo, siempre que esta porción o unidad de consumo esté cuantificada y se indique el número de porciones o unidades que contiene todo el envase. Respecto a cómo se expresará la información, pues las unidades de medida que se emplearán para expresar el valor energético del producto será en kilojulios y en kilocalorías, y además en este orden, primero aparecerán los kilojulios y posteriormente las kilocalorías. En el caso del resto de nutrientes se pueden expresar en gramos para la mayoría de ellos y en miligramos y microgramos para las vitaminas y los minerales. Los valores que se presentarán siempre serán valores medios por 100 gramos o por 100 mililitros del producto puesto a la venta, tal y como se presenta al consumidor. Sin embargo, a la hora de expresar este etiquetado nutricional, además de expresarse por 100 gramos o 100 mililitros, como acabamos de comentar, por razones de comparabilidad de los productos en envases que sean de distinto tamaño, se puede o se permite indicar de forma complementaria la información referida a porciones o tamaños diferentes. Y en el caso de alimentos listos para el consumo, si se especifica en el alimento, como podría ser esta sopa deshidratada, si se especifica en el alimento de forma clara cómo se ha de preparar y la cantidad, en este caso, de agua que hay que añadir, se puede expresar tal y como se encontraría en el alimento ya preparado.
Con respecto a la expresión de vitaminas y minerales, además de por 100 gramos o por 100 mililitros, obligatoriamente se ha de expresar en porcentaje de ingestas de referencia por 100 gramos o por 100 mililitros. Habíamos comentado que las vitaminas y minerales que se pueden incluir dentro del etiquetado nutricional serán aquellas que aparecen recogidas en la normativa y son todas las que tenéis aquí en la diapositiva. Y además siempre que superen los valores de referencia de los nutrientes. ¿En qué cantidad? En un 15% para la mayoría de los alimentos, excepto para las bebidas, que se fija en un 7,5%. De tal forma que si el alimento, como era el caso que os presentaba anteriormente, tiene un 16% de una determinada vitamina, en el caso que habíamos comentado era la vitamina A, superior a ese 15% del valor de referencia de esta vitamina A, se ha de expresar en el etiquetado. ¿Cuándo es obligatorio también? Cuando estas vitaminas y estos minerales se añaden intencionadamente. Voluntariamente también se pueden indicar estas vitaminas y minerales como el porcentaje de las ingestas recomendadas por porción. En el caso del valor energético y de las cantidades de nutrientes obligatorios, el resto de nutrientes que hemos visto, además de por 100 miligramos o por 100 mililitros, es posible que se expresen por porcentaje de ingestas recomendadas por 100 gramos o por 100 mililitros, siempre incluyendo la indicación de la ingesta de referencia de un adulto medio es 8.400 kilojulios barra 2.000 kilocalorías. También se podrá expresar por porción o por unidad de consumo y también, de forma voluntaria, se podrá expresar como porcentaje de ingesta recomendada por porción o unidad de consumo. Aquí tenemos un ejemplo de un etiquetado nutricional en el que el valor energético y los distintos nutrientes, conservando ese formato, ese orden que estábamos explicando anteriormente, se expresan por 100 gramos, el valor energético, las grasas, etcétera. Se expresan también por porción, ¿vale? Y en este caso siempre se ha de indicar a qué equivale. 85 gramos es un ejemplo de una ración, ¿vale? Y el envase contiene aproximadamente 6 porciones, ¿vale? Y igualmente se expresa en porcentaje de ingestas recomendadas. 15% de las ingestas recomendadas, en este caso, por porción, ¿vale? La ingesta recomendada es una ingesta de referencia de un adulto medio, ¿vale?, de 8.400 kilojulios barra 2.000 kilocalorías. Como hemos indicado, se puede repetir la información que se recoge en la tabla nutricional y esta información que se va a repetir se puede expresar por porción únicamente, salvo en el caso del valor energético, que también ha de ser por 100 gramos o por 100 mililitros. Este es el caso del etiquetado que os enseñaba antes. Aquí se está repitiendo la información y están indicando por 100 gramos el valor energético y por porción el valor energético también. Para indicarlo por porción han de indicar qué cantidad contiene el envase, es decir, contienen 4 paquetes, cada paquete contiene 6, en este caso, galletas, en total hay 24 galletas, para que le quede bien claro al consumidor a qué está referido ese dato. En los no envasados, cuando sea voluntario, se podrá incluir y se indicará la porción al lado de la información nutricional, como estábamos indicando. En este otro caso también lo vais a ver. Cada galleta de 6,25 gramos contiene 25 kilocalorías, 0,2 gramos de azúcares, 0,8 gramos de grasas, 0,1 gramo de grasas saturadas y una cantidad menor a 0,01 gramo de sal. ¿Cómo se presentarán los datos? Pues en la mayoría de las etiquetas se debe utilizar una fuente de letra que es como mínimo de 1,2 milímetros para toda la información alimentaria obligatoria.
Con la excepción de si los envases son muy pequeños. Envases pequeños serían aquellos que tienen una superficie mayor inferior a 80 centímetros cuadrados. En este caso, el requisito sí que a cumplir sería que la fuente mínima fuera de 0,9 milímetros. Además, la información opcional no se debe presentar de una forma concreta, nada más que teniendo en cuenta que no afecte a la presentación de la información obligatoria. Y de manera general, en el mismo campo visual se han de presentar los datos referidos a los nutrientes que se consideran obligatorios, energía y nutrientes que se consideran obligatorios y los nutrientes complementarios. Además, se ha de mantener ese orden de presentación de la tabla. Solamente por falta de espacio se permite no utilizar esa presentación en formato tabla y emplear un formato lineal. Cuando se repita la información, ha de ser en el campo visual principal, es decir, en aquel campo que primero va a ver el consumidor, y manteniendo el tamaño mínimo de letra. En los productos no envasados el formato puede ser algo diferente y sí que recoge la normativa que si se presentan cantidades insignificantes de determinados nutrientes, sería suficiente con una aclaración de contiene cantidades insignificantes de, en lugar de incluir la cantidad exacta, pero realmente está pendiente de definir qué se considera cantidad insignificante. Además, el valor energético y la cantidad de nutrientes se presentará mediante textos o números. Sin embargo, sí que es posible, además de expresarlo como textos o números, es posible incluir esta información sobre el valor energético y la cantidad de nutrientes en otras formas o mediante símbolos gráficos. Pero se han de cumplir toda esta serie de condiciones, pues como que no suponga un obstáculo para la libre circulación de mercancías, no suponga un engaño para el consumidor, realmente faciliten la información y la comprensión al consumidor, no sean discriminatorias y sean objetivas, etcétera. ¿Cómo se realizará esta valoración nutricional que vamos a presentar en el etiquetado? Pues podemos emplear bien una analítica del alimento, podemos realizar una analítica del alimento o podemos utilizar alguna tabla de composición de alimentos o algunos valores de referencia que sean ampliamente aceptados. Además, emplearemos para calcular el valor energético los factores de conversión que vienen recogidos en el reglamento. En este gráfico que ha publicado la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición, tenemos recogido todo lo relativo a esta información nutricional de una manera bastante clara. De tal forma que, como hemos visto, tenemos una información nutricional que es obligatoria, que sería aquella que hace referencia a la energía, grasas saturadas, carbohidratos, azúcares, proteínas y sal, y una información que es voluntaria relacionada con otros nutrientes que dejaría de ser voluntaria si realmente están presentes de una manera en la que se haya hecho una declaración en relación con ellos, declaración nutricional o de propiedades saludables. O, por ejemplo, en el caso de vitaminas y minerales, si se han añadido al alimento con el fin de enriquecerlos. En cualquier caso, si se describen cualquiera de ellos, si se incluyen dentro del etiquetado, sería obligatorio expresarlo como en cantidades absolutas. En el caso de vitaminas y minerales, es obligatorio, además, expresarlo en porcentaje de ingestas de referencia, siempre por 100 gramos o 100 mililitros y de manera voluntaria por porción. En el caso del resto de nutrientes siempre, y de energía, siempre se expresará por 100 gramos o 100 mililitros y voluntariamente por porción. Además, se podrán expresar voluntariamente en porcentaje de ingesta de referencia por 100 gramos o 100 mililitros y o por porción, de cualquiera de las dos formas. Esta información nutricional que aparece en este etiquetado en formato tabla que hemos estado viendo durante la presentación
hemos dicho que determinada información se puede repetir de forma voluntaria en la cara frontal. ¿Qué información es la que puede aparecer en esta cara frontal, esta cara principal, este campo visual principal del envase? La energía, siempre expresada en cantidad absoluta por 100 gramos, 100 mililitros o de forma voluntaria por porción, y de forma voluntaria el resto de nutrientes, como serían grasas saturadas, azúcares y sal, ¿vale?, expresada en cantidad absoluta por 100 gramos o 100 mililitros y o por porción, y de forma voluntaria expresada en tanto por ciento de ingesta de referencia, ¿vale? Y en relación con la energía también lo podemos expresar en tanto por ciento de ingesta de referencia por 100 gramos o 100 mililitros y o por porción. Por último, destacar o reseñar que relacionado con esta información nutricional se pueden hacer declaraciones nutricionales y de propiedades saludables una vez que está incluido este etiquetado nutricional, pero que habrán de cumplir toda una serie de requisitos. Por un lado, indicar que la declaración nutricional y propiedades saludables son completamente voluntarias, no hay ninguna obligación de realizarlas, pero que si se realizan, pues tienen que, en el caso de expresiones como bajo en grasa o alto contenido en fibra, ajustarse a una cantidad mínima establecida por la normativa europea. En el caso de tratarse de declaraciones de propiedades saludables como bueno para el corazón, solo se permitirían si realmente están científicamente demostradas, y que quedan totalmente prohibidos mensajes del estilo evita, alivia o cura enfermedades humanas, o frases que hagan referencia a una pérdida de peso en muy poco tiempo o cantidad determinadas, y que hablen de médicos concretos o que sugieran que la salud podría verse afectada si no se consume el alimento en cuestión.